Gracias Irene y gracias a Amir nuevamente por la invitación. Y primero que todo felicitarlos, darles la enhorabuena a todos porque llegar aquí es bastante difícil. Una vez superado esto, yo creo que lo que les viene a continuación será muchísimo más fácil. Y más si eligen con pasión y lo que les gusta, seguro que no tendrán inconvenientes. Nada, que las guardias que son difíciles, que no puedo librar, que todo esto si lo haces con pasión, la verdad que no tendrás ningún problema, disfrutarás mucho de tu especialidad y además que terminarás haciendo el resto de tu vida lo que más te gusta y además te lo pagarán, o sea que está muy bien. Bueno, mi especialidad en una palabra. Bueno, es difícil en una palabra, entonces, como es muy difícil en una palabra, lo hice en dos. Y resolutiva es resolutiva así como muchas especialidades en medicina. Ya verás, como dijo la compañera de cirugía, en anestesia también son muy resolutivos y nosotros no nos quedamos atrás, somos muy resolutivos. ¿Por qué? Porque siempre trabajamos al margen, extremos. Somos, yo creo que junto con anestesia, las especialidades extrem, ¿ya? Porque trabajamos con la adrenalina a tope, siempre. Entonces, son pacientes críticos con muy poca reserva fisiológica y que tienes muy poco tiempo para resolver el problema y para diagnosticarlo también. Entonces, juegas con esto. Patologías muy graves que representan una amenaza actual o potencial para su vida y que son susceptibles de recuperación. Eso hay que tenerlo en cuenta porque cuando no tienen posibilidad de resolver el problema, ya sea porque son muy añosos, tienen mucha patología de base o pacientes con cáncer en estado terminal, pues es muy poco lo que se puede hacer para la recuperación del paciente, pero siempre hay algo como, por ejemplo, el darle la pauta de confort y tratamiento, que también eso es importante. Bueno, y completa porque abarca muchísimas especialidades, muchísimas. Cardiología, de la patología cardiológica en algunos hospitales pequeños, el infarto agudo de miocardio y la enfermedad coronaria son manejados por intensivistas. En hospitales más grandes sí que es verdad que la especialidad cardiología con la unidad coronaria manejan los pacientes y la enfermedad coronaria. Desde el punto de vista cardiológico, también la cirugía cardíaca, el posoperado de cirugía cardíaca casi en todos los hospitales también es un paciente de la especialidad de medicina intensiva, y que estos pacientes tienen muchas complicaciones, también se infartan, también presentan shock hemorrágico, shock hipovolémico, shock distributivo por la misma SEC, y te ves enfrentados a arritmias, a taponamientos. Desde el punto de vista cardiológico, con el paciente posoperado de cirugía cardíaca, los que no ven el infarto agudo de miocardio como tal, pues también te enfrentas a estas patologías. Desde el punto de vista respiratorio, tenemos los pacientes más complejos, los EPOC descompensados que requieren ventilación mecánica, los pacientes asmáticos, los pacientes con neumonía que hacen diestrés. Todos ellos van a las unidades de cuidados intensivos. Desde el punto de vista renal, bueno, la terapia de reemplazo renal, paciente con shock séptico que hace fracaso renal agudo, pues requiere de terapia de reemplazo renal. Y la terapia de reemplazo renal es llevada por nosotros los intensivistas, no por los nefrólogos, ¿vale? Desde el punto de vista neurológico, el trauma craneoencefálico, la HCA, el ictus, el ictus isquémico maligno, pues todas estas patologías, la patología neuroquirúrgica que requiere de intervención quirúrgica y que en el posoperatorio inmediato se complican, también van a la UCI. Y en cuanto a la patología neurológica, síndrome de Guillain-Barré, también es patología de la UCI. De endocrino tenemos también todos los problemas hidroelectrolíticos, hiponatremias, hipernatremias, hipercalemias, hipocalemias, todo. Entonces, me podría quedar yo hablándoles de muchas especialidades que se involucran
en la medicina intensiva. Y la más importante de todas, yo creo que medicina interna. Yo creo que somos un área, una hija de la medicina interna en cuanto a que el diagnóstico en los pacientes es muy importante. Si en la medicina intensiva no diagnosticas y no orientas bien un paciente, siempre irás por detrás y finalmente, como tienes poco tiempo para sacarlo de esa situación, probablemente te quedes por detrás y los pacientes se mueren. ¿Vale? Bueno. Puntos positivos. Bueno, yo creo que ya les he hablado un poco de esto. Es muy variada, es muy completa, es muy dinámica. Es muy dinámica en el sentido de que pacientes que tienes, tienes un paciente en un estado estable y en una hora o en minutos tienes un panorama completamente distinto. Son pacientes que incluso cuando tienes que hablarle a los familiares de cómo está el familiar, nunca puedes decirle a futuro. Siempre tienes que hablarle de cómo está la fotografía del momento, del presente. Porque puedes que le digas que esté muy bien en la mañana y cuando vengan a la visita de la tarde, el paciente está completamente diferente. ¿Vale? Y la otra es que somos muy intervencionistas, yo diría que también invasivos, porque a todos les ponemos una vía, a todos, para la monitoría. Lo mínimo que tiene que tener un paciente para estar en una UCI es un catéter venoso central, ¿no? Y luego cuando te presentan las complicaciones, si el paciente estaba con ventilación mecánica no invasiva, pues también intubamos. Si el paciente te hace un neumotórax, no llamamos al cirujano general para que le ponga un tubo de tórax, nosotros lo ponemos. Si el paciente hace fracaso renal agudo, pues la terapia de reemplazo renal y el catéter de diálisis también lo ponemos nosotros. Si el paciente está taponado, la pericardiocentesis también la hacemos nosotros. O sea, somos muy, muy invasivos. Catéteres radiales, arteriales femorales, todo, absolutamente todo, lo manejamos y lo hacemos. Entonces creo que somos extremadamente invasivos. Puntos negativos, bueno, yo creo que es una especialidad bastante estresante, muy, muy estresante, pero a los que nos gusta el estrés y la adrenalina, yo creo que es como, es bastante divertido. Larga, dura 5 años, pero no solamente acaba en estos 5 años, sino que es el principio de una larga carrera. Yo creo que hacer medicina intensiva, cuando te involucra tantas especialidades de medicina intensiva para hacerla bien, aprender de medicina interna, aprender de nefro, aprender de neuro, yo creo que te lleva más de 5 años. Y seguro que hasta que se jubilen, tendrán que seguir estudiando, actualizándose, aprendiendo nuevas técnicas, porque es una especialidad que día a día cambia, la monitorización con la tecnología va cambiando y bueno, lo digo largo en este aspecto, que nunca terminarás de formarte. Las guardias son difíciles. Las guardias en mi hospital, por ejemplo, se duerme muy poco o nada. Y los pacientes son de una complejidad extrema. Entonces, lo pongo como puntos negativos, entre comillas, porque de este punto negativo también te puedes beneficiar, porque entre más pacientes veas y más pacientes complejos veas y más te enfrentes tú solos a este tipo de pacientes, pues yo creo que más caña coges y te fortaleces más, aprendes más. Y que es muy exigente no tanto en el aspecto académico, pero sí en el mismo paciente te exige. El mismo paciente, la complejidad del paciente crítico te exige que estudies, que cometas los mínimos errores, porque el error lo puede llevar a la muerte y el solo hecho de pensar de que tienes poco margen, pues es muy exigente esto, ¿vale?
Bueno, explicar un poco cómo va la especialidad. Como ven, el primer año se hace mucha medicina. El primer año de R1, la UCI se rota 2 meses, un poco para tener contacto con la UCI, ver cómo están los pacientes, cómo se monitoriza, más o menos cómo va la UCI, ¿no? Como tener el contacto primero con los pacientes. Cómo se gestiona el día a día de la unidad. Entonces, lo primero que es el pase de guardia. Una vez el pase de guardia se reparten los pacientes, se hacen equipos y con esos equipos se trata de orientar la patología del paciente y hacer todo lo posible para que estos pacientes salgan adelante. Finalmente, al mediodía nuevamente se hace un pase de guardia donde se explica al que se va a quedar de guardia a los pacientes, se entrega más o menos que todo esté controlado, se trata, a veces, la mayoría de las veces nunca es posible, pero bueno, y luego el pase con las familias, ¿no? Hablar con las familias, explicarle cómo está el paciente. Esto es dramático a veces porque casi siempre tienes que dar malas noticias. Somos casi siempre los que damos las peores noticias, yo creo que de las especialidades médicas. Entonces hay que entenderlos, a veces están muy estresados ellos y es importante siempre irles con la verdad, decirles el pronóstico, decirles en qué situación está y tratar de entender la situación a cada familiar, ¿vale? Bueno, y bueno, son 2 meses para entender un poco de qué va esto. Luego medicina interna, 3 meses. Yo creo que es importante hacer estos 3 meses de medicina interna porque medicina interna es la madre de las especialidades para el diagnóstico y en la UCI el diagnóstico es supremamente importante. Es que si no diagnosticamos pacientes, vamos detrás y se nos morirán. Infecciosas, 2 meses, pues importantísimo también porque en la UCI la patología infecciosa casi todos están. En algún momento presentan algún problema infeccioso. Nefrología está muy bien porque vas una parte de terapia de reemplazo renal, que tienes este primer contacto con diálisis para entender un poco de qué va la diálisis y la oportunidad de colocar catéteres de hemodiálisis. Neurología, también para ver la patología médica, sobre todo Guillain-Barré, que en hospitales grandes los ves, en hospitales pequeños yo creo que cuesta un poquito más ver este tipo de pacientes, pero una de las ventajas de esto es que los hospitales grandes pues son centros de referencia de todas las patologías que no se pueden manejar en centros más pequeños. Entonces, por eso, en especialidades como esta, yo creo que un punto a favor de un hospital grande sería esto, ¿vale? Urgencias, 1 mes, pero esta rotación en urgencias es también urgencias de medicina interna, o sea que sumamos otro mes para medicina interna. DR2 cambió un poco, yo creo que ya nos enfrentamos un poquito más al paciente crítico y como en mi hospital el paciente de enfermedad coronaria no lo llevamos nosotros, sino que lo lleva la unidad coronaria de Belviche y cardiología, que son muy potentes en esto, y nosotros rotamos 4 meses con ellos. Y luego pasamos 2 meses de cardiología en planta. Bueno, y luego compartimos con anestesia un espacio que se llama reanimación de urgencias, que en mi hospital son 7 camas y que es patología de todo lo agudo, hiperagudo que llega en el momento a las urgencias. Entonces, si no se puede ubicar rápidamente en una unidad de cuidados intensivos, esos pacientes llegan a esta unidad de reanimación de urgencias, que es llevado por anestesia. Y bueno, es importante porque aprendemos a tener el contacto sobre todo con la vía aérea, a ventilar los pacientes, ellos nos enseñan y a intubar. Entonces vuelve a ser otra rotación importante. Y en urgencias otra vez volvemos 2 meses de segundo año a
nuevamente a medicina interna. Entonces, básicamente, el programa es medicina interna, cardiología y algo de anestesia. ¿Vale? Bueno, en cuanto a las guardias, tenemos en general cuatro guardias. 3 son en medicina interna de urgencias y una hacemos en cirugía. En cirugía hay un box que se llama box de politrauma, que en general casi siempre se ponen los que tienen que ver con patología traumática, como son los traumatólogos, pero nosotros también reclamamos esos espacios porque llegan TCEs que no son graves, TCEs que van anticoagulados con warfarina y que en principio, bueno, no están graves, pero tenemos este contacto con esos pacientes, ¿vale? Y de R3, R4 y R5, bueno, siempre hacemos lo que es la UCI, donde tenemos ya de lleno en el servicio. Y en eso estamos los 3 últimos años, y finalmente en el último año, los últimos 3 meses, se hace una rotación externa que lo puedes hacer donde quieras. En el Hospital de Belviche, por ejemplo, hay convenios con Inglaterra, en Londres, también con Bélgica, también en Estados Unidos, en Pittsburgh, en Boston. Pero también en nuestro centro también podemos quedarnos haciendo rotaciones, como por ejemplo ecocardiografía con el servicio de cardiología. Bueno, eso es más o menos cómo va la residencia. Y bueno, ¿y qué patologías vemos? Bueno, cirugía cardíacas, IAMs, shocks, insuficiencia cardíaca, shocks cardiogénicos, arritmias, trasplante cardíaco. Bueno, el Hospital de Belviche es centro de referencia en Cataluña de trasplante cardíaco, no se hace en ningún otro centro, y todos los trasplantados cardíacos van al Hospital de Belviche. Vallebrón, por ejemplo, sé que es centro de referencia en trasplante pulmonar, ¿vale? Pero nosotros hacemos el trasplante cardíaco. Se hace más o menos 20 a 30 trasplantes cardíacos al año, lo que equivale a que tendrás 30 pacientes en la UCI de trasplante cardíaco, ¿vale? Neumonías graves, TEPS, asma, EPOC, asistencia respiratoria. Esto es también importante, que quiero recalcar del Hospital de Belviche, porque solamente hay 2 centros que tengo yo entendido que hacen asistencia respiratoria, y es lo que se llama la ECMO. La ECMO es una asistencia respiratoria cuando los pacientes con neumonías graves y la ventilación mecánica no es posible solucionar el problema respiratorio que lo ha llevado a la condición de insuficiencia respiratoria, pues se da un soporte, así como más o menos es como una terapia de reemplazo renal. Cuando un riñón hace un fracaso renal agudo, pues se coloca una terapia de reemplazo renal esperando que este riñón recupere. Pues la ECMO es más o menos esto. Se coloca la asistencia respiratoria y mientras este pulmón recupera, pues se le da soporte con esta terapia de reemplazo. Bueno, esto solamente se hace en Belviche, y creo que el Hospital de Sabadell también lo tiene, pero el inconveniente es que los servicios que montan estas asistencias tienen que tener el servicio de cirugía cardiovascular, porque son los que ponen las asistencias. Si un hospital que carezca de este servicio, pues difícilmente lo tendrá complicado para colocarlas, siempre que se necesiten, ¿vale? Shock séptico, insuficiencia renal aguda, complicaciones del trasplante renal. El trasplante renal no lo llevamos generalmente, el trasplante renal va muy bien, pero cuando se complica, pues va a la UCI. Y luego el paciente hematológico, el ICO, bueno, es el centro de referencia de Cataluña de pacientes hemato-oncológicos, y la mayoría de los pacientes en el ICO van bien, pero nosotros vemos los que van muy mal, y lastimosamente son muy pocos los que sobreviven cuando terminan en una unidad de cuidados intensivos, ¿vale? Regular. Bueno, sigo un poco más yo sé que los estoy cansando, pero bueno, voy más rápido a neurismas, sí, intoxicaciones. tenemos que ir terminando, ¿vale? Vale.
Y lo último que quería decir es la donación de órganos. Bueno, cuando este paciente definitivamente no tiene salida y son TCEs graves que quedan en muerte encefálica, pues somos hospitales que trasplantamos. Entonces, estos pacientes para mantenimiento de donación de órganos también los manejamos nosotros en las unidades de cuidados intensivos. Bueno, y ya para terminar, hablar de técnicas, tecnologías y monitorización, yo creo que es importante, es una especialidad relativamente nueva. Los primeros especialistas salen de la generación del 78, 79, 80, yo creo que tenemos 30 años como especialidad médica y la tecnología va de la mano. Hoy lo que se habla mucho, y ustedes si eligen la especialidad no pueden permitirse salir sin manejar la ecografía. La ecografía de todo, ecografía vascular, ecocardio, ecocardiografía transtorácica, ecocardiografía transesofágica, ecografía pulmonar. No, es imposible formarse bien sin aprender estas técnicas, ¿vale? Y un poco para elegir, fundamentos para elegir, bueno, yo creo que he hablado mucho de hospitales grandes porque les hablo desde mi experiencia, pero yo conozco residentes de hospitales de la periferia más pequeños y de hospitales no tan grandes como el Hospital de San Pau, el Hospital de Can Ruti, y la verdad es que yo encuentro muy pocas diferencias, ¿eh? Yo creo que hacerse a la idea de qué hospital elegir, yo creo que lo mejor es ir al hospital, tener este contacto con el hospital y con el que más sientas feeling, con el que más te sientas a gusto estar, y si la especialidad te apasiona, yo creo que es el motivo para que tú elijas bien y elijas tu hospital bien, ¿vale? Yo recuerdo que cuando elegí Belviche, fui a preguntar y me atendió un adjunto que ya se jubiló, que se llamaba Don Ricard, y entonces él me decía, mira, has cometido 3 errores. Uno, haber escogido medicina, tu primer error. El segundo fue haber escogido medicina intensiva. Y el tercero, haber escogido el hospital de Belviche. Bueno, yo creo que lo decía en broma, pero no, es importante buscar esto de las necesidades de qué quiere aprender cada uno, ¿vale? Se libran las guardias, y en mi hospital, cuando se hacen guardias los sábados, se libra el lunes, ¿eh? Yo creo que esto vale la pena mencionarlo, porque yo creo que somos de los únicos hospitales en España que no me vea el ministerio, porque seguramente nos quitarán el beneficio. Bueno, y otros aspectos, bueno, a veces para elegir también es importante la investigación, ¿vale? Hay hospitales muy potentes en Cataluña para investigar. Yo creo que el Hospital de Sabadell es un hospital que tiene una estructura montada muy buena para investigar, pero en general casi todos tienen líneas de investigación, y las líneas de investigación van desde la parte respiratoria, lo que es la ventilación mecánica, el shock séptico, la patología neuroquirúrgica, HCAs, trauma craneoencefálico, y bueno, yo creo que en mi hospital hay muchas líneas de investigación. Está empezando a fortalecer esta parte porque éramos antes muy clínicos. La parte asistencial es demasiado absorbente porque los pacientes son muy críticos, pero se está sacando el espacio para que los residentes obligatoriamente desde tercer año, incluso desde segundo año, empiecen a la recogida de datos y las publicaciones, ¿vale? Bueno, y el horario de trabajo, ¿vale? Yo creo que en mi hospital yo salgo bastante tarde, como más temprano salgo a las 6:30, a más tardar 8:30, pero de R3 es muy difícil salir antes, es muy difícil. Y yo creo que en general en todos los hospitales en medicina intensiva el horario de las 5 de la tarde rayado no lo creo posible, ¿vale? Y bueno, en cuanto al ranking, yo creo que el Hospital Universitario Valdebrón
por ser el hospital más completo en cuanto a tecnología, en cuanto a afluencia de pacientes, yo lo colocaría en el primer puesto. Yo creo que nuestro hospital está muy bien también, porque es grande, igual lo pongo al Germán Trias y Pujol. Yo esta lista la he hecho más en base a la cantidad de pacientes que puedas ver y la variedad de patologías, porque yo creo que en cuanto más pacientes veas, en cuanto más patología veas, yo creo que mejor te formarás, ¿vale? Pero no hacerle caso a listas y a rankings personales, sino más bien las necesidades de cada estudiante, de lo que tú quieres, de lo que te apasiona, de dónde quieres estar, ¿vale? Y bueno, y eso es todo, y felicitaciones, y ojalá escojan el Hospital Universitario del Biche. Soy yo R3, casi R4, y bueno, nos veremos allá, ¿vale?